Entonces, pues apóstoles, bienvenidos a este webinar de la vida espiritual del apóstol. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos todo el staff para servirles. Con toda la confianza, comenten, pregunten y vamos a ir respondiendo poco a poco. Padre Héctor, Padre Rafa, pues adelante. Vamos a ver entonces, les voy pues ya a dar la palabra al padre Héctor. Fíjense que el padre Héctor es un gran amigo mío desde hace tiempo, desde que estudiábamos en Roma y aquí en México. Siempre hemos hablado de estos temas. Y padre, ¿por qué le ha interesado tanto a usted el tema de la formación de apóstoles? O sí, cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que ha vivido usted? Bien, pues en el Reino Christi, justo nuestro carisma, nuestra misión es la de formar apóstoles, líderes cristianos, que extiendan el reino de Cristo. Entonces, por propio carisma, estoy involucrado en este tema de formar apóstoles. Y yo empecé mi apostolado, mi ministerio con jóvenes, eran los apóstoles que yo tenía que formar. Y experimentaba que a veces no era tan fácil formar a estos apóstoles, a estos jóvenes que queremos formar apóstoles, que había resistencias, que había limitaciones, que el mundo les invitaba en otra dirección. Entonces era todo un arte y en ese buscar, pues formar apóstoles me llevó a también yo capacitarme ¿no? Y compartir ideas con otros formadores de apóstoles, como ha sido usted, un compañero de batallas, y aquí estamos en esta tarea tan hermosa, hacer lo que Cristo hizo en realidad, como su respuesta a un mundo necesitado de Dios, ¿no? Correcto, padre. Y luego usted, o sea, este tema, la formación de un apóstol es muy amplia, pero usted como que tiene muy en el corazón este tema de la formación espiritual. Recuerdo que durante muchos años en Aguascalientes usted hizo unos talleres de oración increíbles para jóvenes y todo esto le llevó a incluso a estudiar una licenciatura en Roma, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito de eso? Sí, sí. Pues justo en esta tarea de querer lo mejor para mis jóvenes, iba dándome cuenta que pues les ayudaba mucho, pero que si estuviera más preparado podría ayudarles más. Y al inicio, pues hay temas generales que puedes responder, pero después hay problemáticas más psicológicas o interiores que pues, requieres un poquito más de capacitación para poderlas responder. Y efectivamente, una de mis ilusiones como sacerdote era acercar a los jóvenes a Cristo. O sea, yo decía, no puedo formar a los apóstoles si antes no se han encontrado verdaderamente con Cristo, con una persona viva. Y yo decía, tengo que enseñarles a orar a estos jóvenes, a relacionarse con Cristo, a crecer en su amistad con Cristo. Y en aquel equipo recuerdo con mucho cariño esos años de misión en Aguascalientes, se nos ocurrió, en vez de organizar retiros donde yo voy y les predico sobre un tema, el que sea, les doy una catequesis, la propuesta a los jóvenes fue, ¿por qué no te propongo que te voy a enseñar a platicar con Dios? En vez de yo decirte pues lo que yo creo que tienes que escuchar, mejor te voy a enseñar cómo escuchar a Dios. ¿Qué opinas? Y felices, tuvieron muchísimo éxito esos talleres, lo organizábamos una vez al año, increíbles experiencias de Dios. Pero lo mismo, era todo, partía pues, de una experiencia personal y yo decía, ay, pues si conociera más, pudiera ayudarles más. Y así nació el deseo de ir a estudiar teología espiritual en Roma. Iba por 2 años, pero al final estuve 3 porque me encomendaron una misión estando en Roma, la de formar a los legionarios, también apóstoles, en otro tipo de joven, un joven seminarista que está por ordenarse sacerdote. Y entonces fue también como muy el ir escuchando la teoría y luego
ponerla en práctica con los mismos seminaristas y luego en tu vida personal, porque tu vida personal también creces cuando estudias la teología espiritual, pues ha sido muy hermoso. Y aquí estoy queriéndoles compartir estos temas. Excelente, Padre Héctor. Les invito a todos. Ahora vamos a entrar ya de lleno al tema y los que quieran ir haciendo preguntas las van escribiendo en el chat y sea que las vamos leyendo a medida que vamos progresando o las dejamos todas al final. Pero bueno, vamos a tratar de responderlas todas, ¿no? Quisiera, Padre Héctor, a ver si podemos empezar a lo mejor definiendo términos, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar de la vida espiritual y de un apóstol. ¿Por qué no empezamos a definir eso? Sí, sí, hay que entender, los que han tomado el taller de formar apóstoles y entienden perfectamente que cuando nos referimos a apóstol es alguien que ya se encontró con Cristo y que ha iniciado un discipulado a seguir al maestro, aprender de él, y después de mucho recorrer al lado del maestro, se, se convierte en un apóstol, uno que es capaz de ir a ser discípulos, otros discípulos. Es decir, es una persona pues, que ya tiene una experiencia de recorrido y luego que no termina en ser apóstol, sino que debe de continuar hasta la santidad. Entonces estamos hablando de un camino, de un itinerario, y para realizar ese camino es fundamental la vida espiritual. Yo quisiera citar un número del Directorio General para la Catequesis, el número 54, que habla de cómo la fe tiene que crecer, ¿no? Es un don, pero tiene que crecer. Dice así el número: la fe es un don destinado a crecer en el corazón de los creyentes. La adhesión a Jesucristo, en efecto, da origen a un proceso de conversión permanente que dura toda la vida. Quien accede a la fe es como un niño recién nacido, que poco a poco crecerá y se convertirá en un ser adulto, que tiende al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Entonces, al inicio, pues somos como ese recién nacido en la vida espiritual que tenemos que ir aprendiendo a caminar y a hablar con Dios nuestro Señor, y después pasamos a la adolescencia y finalmente podríamos hablar pues de una madurez, pero lleva su tiempo, y a veces en el querer formar apóstoles corremos prisas y el no seguir el proceso pues a veces resulta pues problemático. Se me ocurrió un ejemplo para visualizarlo más. El apóstol tiene una dimensión externa que es pues esa actividad que realiza externamente, pero también hay una dimensión interna. Entonces, cuando hablamos de vida espiritual, nos referimos a todo ese mundo interno que tiene que ir madurando junto con la actividad. Entonces, pensaba, por ejemplo, en un padre de familia. Claro, él ya pasó por primaria, secundaria, ya tiene su título universitario, ya está trabajando, ya hizo un compromiso matrimonial, ya tiene unos hijos, pero internamente puede tener alguna inmadurez. Podría ser una inmadurez afectiva, una falta de fuerza de voluntad o un desorden en su organización. Y entonces él sufre porque por dentro no llegó a la madurez externa y hace sufrir a las personas. Entonces es muy grave pensar en un apóstol, en un sacerdote, en un catequista, en alguien que tiene una responsabilidad, que por fuera, pues tiene, sí, ya tomé el taller de formar apóstoles, pero por dentro no maduró a la par, ¿no? Y me acordaba de un chiste de una mamá que llega con su hijo en la mañana a despertarlo porque ya es tarde y le dice: Paco, ya son las 9 de la mañana y tienes que despertarte. Y tienes que despertarte porque tienes que ir a la escuela, porque soy tu mamá y además eres el director, ¿no? Entonces, qué tremendo, alguien que pues pretendemos que sea un apóstol,
que externamente lo aparenta, pero por dentro no ha hecho ese recorrido de madurez espiritual. Claro, y yo creo, padre, que probablemente entonces escuchándolo me viene a la mente que a veces lanzamos a personas a hacer apostolado, o sea, cuando realmente podrían hacer, por ejemplo, algunas obras de misericordia, ¿verdad? Como dar de comer al hambriento o así, o hacer algo con niños de escasos recursos, pero a lo mejor los lanzamos a hacer apostolado, ¿no? Algo más espiritual, sin esa preparación, y probablemente habría un daño en ellos y en los otros también, ¿no? Claro, 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 porque no hay una madurez interna. Y luego se nota, o sea, cuando estudias teología espiritual o después de este webinar que les voy a ir mostrando algunos esquemas, se van a ir dando cuenta cómo cuando una persona es una persona de oración, de madurez en vida espiritual, se refleja en sus palabras, se refleja en sus reacciones, se refleja en cómo se relaciona con los demás. O sea, se va santificando realmente por dentro. Y yo creo, es una intuición, que cuando hablamos de formar apóstoles solemos descuidar mucho esta dimensión interior, esta dimensión de vida espiritual, y por eso este tema es importante. De hecho, rápidamente me vienen unas imágenes de Santa Catalina de Siena, porque cuando hablamos de vida espiritual estamos hablando de cómo es nuestra relación con Dios. Y esa relación con Dios pues va madurando. Entonces, cuando recién me encuentro con Cristo, o no lo conozco solo por catequesis, mi relación con Dios en ese momento, dice Santa Catalina, es de esclavo, como de alguien que me pide, o sea, un Dios que me pide hacer cosas, pero no las hago, sino las hago porque pues, no me queda de otra, las tengo que hacer. Y después voy conociendo un poquito más de él y veo que vale la pena, que es un Dios bueno, que me propone, que hace milagros. Y entonces dice Santa Catalina que nuestra relación se convierte en una relación de mercenario. Es decir, yo le doy a Cristo porque Él me da, porque estoy viendo sus milagros y yo quiero que me haga un milagro y entonces por eso rezo. Pero todavía dista mucho de esa relación de intimidad a la que estoy llamado. Y en ese caminar con Cristo, o ir madurando en mi vida espiritual, llega un momento en que mi relación con Cristo es de amigo, verdaderamente de amigo. Ya no estoy con Él por lo que me da, sino porque me gusta estar con Él. O de hijo, lo reconozco como mi padre y percibo su amor. O también de Santa Catalina, de esposa, porque en realidad estamos llamados a una comunión con Dios tan íntima como es del esposo con el alma, ¿no? Entonces, hay un recorrido que hacer. Entonces, es muy triste porque a veces, pues puedo ser sacerdote, pero mi relación con Dios es de un recién nacido y eso lo paga caro pues las personas que nos rodean. Incluso siento, padre, que, no sé qué opina usted, que uno en la vida espiritual no es simplemente un crecimiento, siempre progresivo hacia el más. Como que de repente, ahora, digo, hoy usted nos va a hablar de ese progreso, ¿no? Pero como que ese progreso a veces uno va y tiene retrocesos aún. Sí, bueno, nosotros vamos a hablar de un proceso ordinario en el cual al inicio es muy importante el esfuerzo que nosotros hacemos, la vida ascética que se llama, pero en realidad uno va descubriendo en la vida espiritual el gran protagonista es Dios nuestro Señor y dejarnos llevar por Él. Pero claro, está el mundo, está la carne, está el demonio que nos tira en la dirección contraria y ese caminito pues va teniendo su sufrimiento y hay que tomar conciencia de esto para no atorarnos. Y luego lo vamos a ver más adelante, pero
pero el acompañamiento por parte de un director espiritual que me ayuda a vencer esos obstáculos, a no retroceder, a seguir siempre caminando hacia la santidad, pues es un medio, yo diría, fundamental en la vida espiritual. Entonces lo que vamos a ver aquí es un recorrido. ¿Cuál sería el recorrido para que alguien que conoce a Jesucristo pueda convertirse en un apóstol? Eso es un recorrido que tiene unas etapas y que la etapa final, ¿cuál sería? O sea, yo quiero llegar A la santidad, por a supuesto. ser santo. Ese es el hombre maduro, como dice Efesios 4:13. A la madurez de la plenitud de Cristo es el santo. Así es. Ok. Y que vale mucho la pena porque es una antesala del cielo, es experimentar en la tierra a lo que estamos llamados, el gran regalo que Dios tiene para nosotros, para los que nos ama, para la eternidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese proceso ordinario de transformación interior? Sí, bueno, yo nada más quisiera insistir en la conciencia que debemos de tener, que la gran transformación se da en el interior. Cuando hablamos de formación de apóstol, lo básico es esa relación con Dios. San Juan de la Cruz habla de esto como un proceso de transformación y purificación. Por supuesto, está hablando de algo interior. Y utiliza la imagen de un madero, que es un madero húmedo. Y la imagen del madero húmedo son las impurezas. Y ese madero húmedo, con sus impurezas, con el pecado, se pone en el fuego, y el fuego es Dios, es su amor. Y ese amor de Dios lo va purificando, lo va secando. Y es un proceso lento donde al inicio sale humo de esa humedad, de esa impureza que tiene el madero. Y poco a poco comienza a secarse y empieza a arder, empieza a vivir el amor, hasta que llega un momento en que es uno con el amor, ¿no? Pero la transformación del apóstol se da sobre todo interiormente. Y luego también, esto es emocionante, padre Rafael, porque hace varios años platicábamos en ese deseo de formar apóstoles a nuestros jóvenes. Fue emocionante descubrir cómo la iglesia pues es sabia y siempre ha mostrado un camino para formar apóstoles, y encontramos el proceso evangelizador. Y dice, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué sabia la iglesia! ¡Qué real! ¡Qué fácil si hacemos este camino! O sea, se nos facilita el lograr nuestro propio camino y luego el de los demás. El webinar anterior justo fue de eso. Y bueno, para muchos que no han tomado el taller, fue también un descubrimiento como el de usted y mío hace 10 años que dijimos, esto existe, ¿no? Sí, es algo maravilloso. Entonces, en la vida espiritual, porque esta intuición de que la transformación es principalmente en el interior, pues yo la tenía antes de ir a Roma, pero cuando llegas a Roma a estudiar teología espiritual y empiezas a descubrir que la iglesia ya nos ha mostrado una y otra vez ese camino de transformación interior, y que los grandes maestros de vida espiritual ya lo han dicho, y lo han dicho de su propia experiencia, de su propia santidad. Y entonces ¿cómo no supe esto antes? Me hubiera facilitado muchísimo mi propio camino y luego la formación pues de esas personas que Dios va poniendo en mi camino. Como que uno anda siempre queriendo inventar el hilo negro, ¿verdad? Sí, O sea, ya tenemos 2000 años de historia en esto. así es. Yo personalmente en mi estudio me enfoqué mucho a Santa Teresa de Jesús. Creo que es alguien que hay que estudiar para entender este proceso de transformación interior. ¿Por qué? ¿Qué le llamó la atención de ella? Bueno, pues primero que ella lo vivió, ¿no? Y ella fue una religiosa que por 20 años de vida religiosa, ella describe, tuvo una vida religiosa mediocre.
y tiene una conversión siendo religiosa después de Una 20, conversión, claro. una segunda conversión. Correcto. Y en ese momento su relación con Dios cambia y descubre cómo la oración es el camino para ir progresando en la vida espiritual. Y después de esa conversión, Dios la llevó rapidísimo a la santidad. Y ella describe este camino personal en el libro de las moradas. Bueno, Okay. en sus 4 libros, pero en el libro de las moradas es muy gráfica. Y estos libros ella lo escribe queriendo enseñar a sus religiosas, porque ella es fundadora de las reformadora Reformadora del Carmelo. del Carmelo, ella queriendo enseñar a sus religiosas a orar, a que crezcan en su vida espiritual, transmite su propia experiencia y es muy gráfica, es muy fácil identificarte con la descripción que está haciendo, ¿no? Y bueno, si quiere, lo vemos más adelante, porque antes quiero hablarles del triangulito. Vamos a ver el triangulito. Nos hemos reído mucho del triangulito del padre Héctor Quintana. Esa es su gran síntesis. Oigan, ustedes van a tener aquí la presentación primera del gran hallazgo del padre Héctor. Justo por el triangulito lo he invitado a que esté con nosotros. Me emociona, me emociona. Bien, permítanme compartirles pantalla. Creo que ya ven mi pantalla. Correcto, está perfecto. Aquí está el triangulito. Después de descubrir el proceso evangelizador que ustedes ya conocen por este taller de formar apóstoles, un proceso importante en la evangelización, yo escuché una plática de Tote Barrera, que él era, no sé si todavía, el director de Alfa en España, y es uno de los organizadores de un congreso de nueva, que se llama N, es un congreso en torno que se empezó a organizar en torno al sínodo de la nueva evangelización, y invitaba pues a grandes expositores de distintas partes, y bueno, Tote en aquella conferencia en el 2015 nos presentó este triangulito y hablaba de cómo hay un ciclo evangelizador en la iglesia, es decir, Cristo evangelizó a las personas que se iban encontrando en el camino, pero principalmente a 12 de esas personas. Y después de evangelizarlas, caminaron con él pues, como discípulos. Y después de caminar con él, pues los envía a la misión, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Pero después estos apóstoles evangelizaron, tuvieron sus discípulos y los lanzaban a la misión. Dice, así es el ciclo evangelizador en la iglesia. Si esto se detiene, pues la iglesia muere. Es importantísimo, él ponía la imagen de una hélice que tiene que estar girando continuamente, ¿no? Dice, a veces nuestro grupo o la iglesia se estanca en la evangelización o en el discipulado, pero es importante que siga girando. Y él hablaba de que los últimos años en torno al sínodo de la nueva evangelización habían surgido muchas iniciativas para evangelizar, pero que no era suficiente el primer anuncio, era importantísimo el discipulado, o sea, el catequizar a estos que les hemos anunciado de Cristo. Si no era como dejarlos huérfanos. Te hablé de Cristo, pero te dejé abandonado, te dejé huérfano. Es importante el discipulado y finalmente la misión. Y en esa misma exposición habló de las 5 vitaminas de la evangelización, no solo del ciclo evangelizador, sino de las 5 vitaminas de la evangelización, que en realidad estaba citando
a Marc y Florence de Leiritz, un matrimonio francés, que es importante este matrimonio porque ellos fueron fundadores de Alfa en Francia y fue el primer matrimonio que participó en un sínodo de obispos, y fue justo el de la nueva evangelización, y ellos en un congreso N habían expuesto este tema, las 5 vitaminas de la evangelización. Entonces, ellos dicen, no puede faltar ninguna de estas 5 vitaminas, ni la vitamina A, ni la vitamina B, ni la C, ni la D, ni la E. Y la A era adoración, bella comunidad, la B, una bella comunidad, pero refiriéndose a esa comunidad cristiana, la C, la caridad, la D, el discipulado, y la E, la evangelización. Y Tote en su conferencia decía, a veces nuestro grupo, nuestro grupo parroquial, nuestro movimiento, a veces tendemos a ser muy buenos para la adoración, pero no tan buenos para el discipulado. O somos muy buenos para el apostolado, la evangelización, pero no somos tan buenos para la oración. O sí, somos muy buenos para el discipulado, pero casi no oramos. Y decía, eso no está bien. Sin las 5 vitaminas, el cuerpo se enferma. Tenemos que procurar que estén las 5 presentes en todo momento. Incluso aquí, padre, me acuerdo, recuerdo que en esa misma conferencia decían que a veces nosotros nos preocupamos mucho por el crecimiento de nuestro grupo, a parroquia, a movimiento. Eh, pero la reflexión era, si tú tienes un cuerpo sano, con todas las vitaminas, tu realidad va a crecer, ¿no? Si uno tiene un hijo de 12 años, que todavía mide como uno de 7, y cuando cumple 18 años sigue midiendo como de 7, no se pone la esposa y el esposo a jalarlo de los pies y las manos para que crezca, ¿no? O sea, a ese niño le hacen falta algo, ¿no? Unas hormonas de crecimiento, le faltará algo, ¿no? Le faltan vitaminas. Muchas veces nos enfocamos en el crecimiento y no crecen cuando en realidad tenemos algo que no... Sí, algo que no, un cuerpo que no está sano, ¿es correcto? Sí, y luego no solo lo dice este matrimonio, sino James Mallon en Una Renovación Divina, o Rick Warren en Una Iglesia con Propósito. Siempre estas 5 vitaminas de alguna forma están presentes. Entonces, para mi emoción, después de descubrir el triangulito y estas 5 vitaminas, descubrí que en el Reino Christi también hablamos de 5 elementos propios que no pueden faltar y que eran justo estas vitaminas con otro nombre, ¿no? La vida espiritual, la vida de equipo, el acompañamiento, la formación y el apostolado. Entonces, yo me emocioné muchísimo porque yo estaba estudiando teología espiritual, y en la teología espiritual descubres que el itinerario espiritual que presenta la iglesia está dividido también en 3 partes. La vía purgativa o la etapa purgativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva. Y entonces lo que hice fue unir el proceso evangelizador con las 5 vitaminas y ese itinerario de vida espiritual. Entonces, toda mi teología espiritual la estudié tratando de entender qué es lo que dice la iglesia o los santos para ir caminando con nuestra gente hasta tener un apóstol y luego hasta la santidad. Entonces, las vitaminas son como ese ingrediente que nos hacen ir caminando haciendo este recorrido. Claro que el nivel de vida espiritual al inicio, pues no se compara al que ya tiene un discípulo, un buen recorrido, o al que ya es un apóstol.
Y lo mismo la vida comunitaria, y lo mismo el acompañamiento, y la formación, y luego el tipo de apostolado. O sea, vas madurando en estos 5 elementos. Ayer usted me platicaba con mucho entusiasmo sobre lo importante que es el catecumenado, la catequesis, en este caso la formación, y cómo puedes ir, cómo es importante que sea integral esa formación y luego progresivo, y cómo eso al final hay un fruto, ¿no? Y lo mismo hay un crecimiento en la manera de que realiza apostolado, porque al inicio nos creemos el protagonista, después vas descubriendo pues, que es Dios el que hace los milagros, el que toca los corazones, que Él es el protagonista, y entiendo que a lo mejor más importante que estar haciendo el bien es una mejor inversión, el formar apóstoles. O sea, hay un progreso. Entonces, yo quiero, el tiempo que nos quede, hablar de este caminito de vida espiritual. Cada uno de estos temas sería un webinar, pero yo quisiera que nos enfocáramos en la vida espiritual, porque creo que es la gran lección de este webinar. Usted pasó muy rápido la anterior. Volveremos a tocar esos temas de vida, la vía unitiva, la purgativa, unitiva, iluminativa y unitiva. Sí, justo de eso, cuando me refiero a que hay que ir a hablar del progreso de la vida espiritual, me refiero a esas etapas, si me Ok, permite. porque eso, ahí presten mucha atención todos porque eso va a ser una parte fundamental. Claro, aquí no podemos darles toda una licenciatura en teología espiritual, pero si uno empieza a manejar estos términos y se familiariza con ellos, entonces puede comenzar a leer, a estudiar, a tratar de entenderse. Aquí en el chat nos estaban preguntando si de alguna manera se puede medir en la vida espiritual. No se puede medir como las cosas físicas, ¿verdad? Pero bueno, esto me va ayudando a mí a entender dónde me encuentro y le ayuda a mi director espiritual a saber dónde me encuentro y cómo me va a ayudar, ¿correcto? Así es. Sí, si me permiten, voy a ir describiendo cada una de estas etapas, muy general, porque habría muchísimo que decir, pero sí para quedarnos con una visión completa de este recorrido. Entonces, en primer lugar está la etapa purgativa, que lo propio de esta etapa es lograr una auténtica conversión. O sea, es un cambio de vida realmente, es un pasar del pecado a la vida de gracia, ¿no? Y para lograr esa conversión se requiere pues una purificación, un ir ordenando pues toda mi persona. Al inicio hay mucho desorden, o sea, no sé ni lo que quiero, o sea, porque en el fondo todos queremos ser felices y sin saberlo buscamos a Dios, pero hay que irlo purificando y se va dando una conversión, y una conversión auténtica generalmente se da después de una muy buena confesión, es decir, en un reconocimiento del amor de Dios y de lo poco que he correspondido, y de esa experiencia de que a pesar de que yo no le he dado a Dios lo que se merece, su lugar, Él nunca ha dejado de amarme y me perdona, ¿no? Entonces, después de esa conversión, comienzo a seguir a Cristo en la vía iluminativa, y finalmente hay como una conformación con Cristo en la vía unitiva. O sea, realmente me voy haciendo uno con Cristo. Pero voy a ir progresando en la explicación. Sobre la vida purgativa, estamos hablando en la vida espiritual de principiantes, de la primera edad de la vida interior, de la infancia. Cuando hablamos de vía iluminativa, estamos hablando de aprovechados en terminología, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, que es la segunda edad de la vida interior. Se puede hablar de una adolescencia. Y en la vía unitiva estamos hablando de ya personas que están viviendo la santidad, de perfectos, de la tercera edad de vida interior,
de la madurez espiritual. En la vía purgativa se experimenta mucho en nuestra vida las obras de la carne, el pecado, ¿no? En la vía iluminativa comienza a brotar de nuestra vida los frutos del Espíritu. Es la caridad, el gozo, la paz, la fe, las virtudes teologales, las percibo de la persona. Cómo reacciona ante un acontecimiento, cómo ante una mala noticia, ante una enfermedad. Pues quien está en su vida de principiante, pues no logra verlo con fe. Quien ha caminado con Cristo y ha experimentado pues su bondad y ha llegado a una cierta madurez, suele responder con fe, esperanza y caridad. Entonces hay que ir haciendo un recorrido, un progreso espiritual. Al inicio de la etapa purgativa se da una purificación activa, se llama activa porque es la persona que está en una vida ascética, poniendo los medios necesarios para purificarse de sus sentidos y del espíritu. Cuando hablamos de los sentidos nos referimos a los sentidos externos, internos, y cuando hablamos del espíritu nos referimos a las facultades, a la inteligencia, a la voluntad y a la memoria. Entonces, esta primera etapa, la purgativa, todo el esfuerzo ascético que hago es queriendo purificar mis sentidos, queriendo purificar mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad. Pero a partir de la vía iluminativa, es Dios el que me va purificando, me ayuda en esa purificación de mis sentidos y de mi espíritu. Hace unos días me descubrí que San Agustín, cuando habla de su conversión, esta frase que ustedes han escuchado tantas veces, que dice así: tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Pero después de decir esto, dice lo siguiente, y habla de los 5 sentidos, cómo Dios los toca y los purifica. Y dice así San Agustín: me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, el oído. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, la vista. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo, el olfato. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti, el gusto. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti, el tacto, ¿no? Entonces, en la vida espiritual, Dios quiere tomar posesión de todo nuestro ser, de nuestros sentidos, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestra memoria. Al inicio es muy importante nuestro esfuerzo, esa es la vía purgativa, pero después hay que dejar a Dios que haga su trabajo y Él nos ayuda en este camino. Y una pregunta, padre, parecería como si uno, cuando pasa a una siguiente etapa, deja fuera la anterior, pero ¿qué le pasa, qué pasa con esas personas que ya metidas más en el mundo del espíritu, como que se dan cuenta que tienen que seguir purificándose, eh, purificando sus sentidos y purificando su memoria? ¿Qué pasaría con esas personas? Sí, es decir, poner en un esquema lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es muy atrevido, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y hace lo que quiere. Y
y puede seguir caminos no ordinarios. Estamos hablando de un camino ordinario. Y este esquema no es tan correcto porque al esfuerzo propio le llamamos vía ascética. En realidad, siempre tiene que haber ese esfuerzo ascético de nuestra parte. Correcto. Incluso al inicio, no es que Dios no esté actuando, o sea, sí está actuando. Sí, de alguna forma, la vida mística me está tocando desde el inicio, me regala, en vez de un estado de mística, que se llama, después de cuando inicia la vía iluminativa, vivo actos místicos, ¿no? O sea, yo puedo vivir como una experiencia de transfiguración cuando todavía estoy muy enredado en el pecado. Todavía no es un estado místico donde ya Dios me va cargando porque no se lo he dejado, pero sí está actuando en mí. Siempre están mezcladas la acción del hombre y la acción de Dios, ¿no? ¿Cuál podría ser una sencilla definición de ascética y mística? Pues yo lo diría con mis palabras, o sea, la ascética es el esfuerzo humano y la mística es esa experiencia de lo sobrenatural. Perfecto, en la ascética podríamos decir que entran todas las obras humanas que yo hago para crecer en mi fe, mi relación con Dios, por ejemplo, rezar el rosario, el ayuno, la lectura espiritual, las oraciones de la noche, el rezo del breviario, la meditación. Exactamente. Y pongo esos medios porque como soy un principiante, me cuesta la relación con Dios. Y en la vida mística, yo no tengo que coger la Biblia. O sea, Dios me lleva. Entro en la oración sin gran esfuerzo, sin un medio extraordinario, humano. Hay autores que dicen que la vida, el trabajo ascético en la vida espiritual es como yo ir en una barca remando hacia una orilla. Y el trabajo el místico, cuando Dios me coge y empieza a depositar en mí todos los frutos, dones, caricias y virtudes, es como si esa misma barquita extendiera las velas. Sí, Y entonces el viento me lleva mucho más rápido a ese mismo lugar, ¿no? Creo que la experiencia de todos es que a veces vas a remo y a veces vas a vela. Y como usted bien dice, pues es un trabajo que va guiando él, ¿no? Que a veces uno la quiere poner muy esquematizado. El esquema ayuda, a mí me ayuda muchísimo los esquemas, porque como que digo, ok, debería yo estar yendo para allá, ¿no? así es. Pero al fin y al cabo está eso, ¿no? Para los que están preguntando aquí en el chat, efectivamente son 3 vías que conoce la iglesia de su vida espiritual. La vía purgativa, que es esas primeras etapas, como dice el padre Héctor, de purgar el pecado que hay que purificar de la vida. La iluminativa, que es cuando Dios trabaja en mí un proceso para yo poder asemejarme a Cristo a través de las virtudes. Y luego está la unitiva, que es ya cuando Dios toma a la persona y dice, te voy a transformar. Y hay una comunión, pues, muy íntima, ¿no? A mí se me ocurre otra imagen, padre, que utiliza San Juan de la Cruz, de, usted habla de los remos y luego dejar de remar, ¿no? San Juan de la Cruz, y lo mismo, él escribe su experiencia, pues tratando de ayudar a las religiosas carmelitas que él le toca guiar, ¿no? Y él, uno de los primeros consejos que da o imágenes que utiliza es decir, a veces somos como niños pataleando en brazos de su madre, ¿no? Entonces Dios desde el inicio, desde que estoy en la vida purgativa, me quiere cargar, me está cargando y me quiere llevar de los brazos hasta la santidad, pero nosotros al inicio pataleamos y lloramos mucho. No, no nos dejamos llevar hacia donde Él quiere, no le creemos. Entonces, en el momento en que dejamos de patalear, en el momento en que dejamos de llorar, de repente avanzamos rapidísimo en nuestra transformación interior.
Y se puede saber, padre, están preguntando aquí, ¿se puede saber en qué momento estoy de mi vida espiritual? Purgativo, iluminativo y unitivo. Sí, quizá la diapositiva siguiente va a iluminar mucho. Eh, Ok, perfecto. a ver, ahí esta no era. A ver si era la siguiente. Ese es un preview de lo que veremos en la siguiente, el Es, webinar. O es- dentro de 8 webinars, porque aquí esto es muy abundante. y es apasionante todos estos temas y iluminan mucho para la propia vida espiritual. A ver, Veo que usted tiene ahí como que un proceso de ir pasando de pagano a una cruz, de una cruz a apóstol, ¿no? sí, eso, o sea, la cruz es la conversión y después de un seguimiento de Cristo, pues ya soy un apóstol, pero no termina ahí el proceso, el culmen es la santidad. Pero yo quiero, porque la pregunta que hacen de si se puede, Ajá, como, preguntan eso. ¿Puedo saber en qué etapa de mi vida espiritual me encuentro? sí, bueno, entonces, cuando uno estudia las descripciones de este progreso, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, ella habla de 7 moradas donde habla de su alma o de nuestra alma, que es como un castillo con 7 moradas, y que en la más interior de todas estas moradas habita el rey, y de ese castillo bello, desde esa última morada, sale una luz que me atrae, que es muy hermosa. Pero nosotros, cuando estamos en pecado, vivimos fuera del castillo, rodeados de animalejos que nos hacen daño, y eso es el pecado. Y dice, no hay manera de entrar a ese castillo sino por la oración. Entonces, cuando oro, entro a ese castillo. Y al inicio me acompañan esos animalejos que estaban fuera. Entré al castillo, pero se vinieron conmigo esos animalejos y me siguen picando. Entonces ya entré en mi castillo interior, pero el pecado me sigue haciendo daño. Y utiliza imágenes hermosísimas, como, bueno, o muy gráficas, como decir, somos como el paralítico de Siloé, que está viendo hacia dónde tiene que ir, pero no puede moverse, necesita ayuda, ¿no? Y luego ella dice, para pasar a la siguiente morada, no lo puedo hacer sino con oración. Y en esa segunda morada comienzo o sea, he avanzado, ya los animalejos no están tan presentes, pero sigo siendo como un hijo pródigo que de repente deja la casa del padre y no avanza, ¿no? Y es por la oración que sigo caminando a la siguiente morada. Y, y quiero ir más adelante porque veo aquella luz, pero soy como el joven rico que sí quiere a Jesús, que sí quiere seguirle, que sí quiere ser santo, pero a la hora de la hora todavía no puede. Y, y necesito determinación y necesito, sobre todo, oración para seguir avanzando. Entonces, cuando leo, por ejemplo, a Santa Teresa y la descripción que va haciendo de lo que sucede en cada morada, es fácil identificarte, pues yo estoy en esa morada. Porque cuando habla de los contentos, como esa experiencia satisfactoria que obtengo por mi propia fuerza, pues la he tenido muchas veces, pero cuando me habla de los gustos, de eso que es de otro metal distinto al humano, que me está hablando ya de algo sobrenatural, que de una oración que a la cual no requiere tanto esfuerzo, no requiere de mi inteligencia, de mi imaginación, sino que entro muy fácilmente y tengo unas experiencias, pues es fácil identificar en qué nivel me encuentro. O un director espiritual, cuando conoce las descripciones de las 7 moradas, cuando está escuchando a la persona que viene con ella, es fácil decir, pues aquí no hay fe, todo lo está
diciendo de una manera muy, muy humana. Todavía no me habla de lo sobrenatural. Entonces, por ejemplo, los santos, bueno, en los procesos de canonización, van a sus textos y al leer sus textos van descubriendo la vida sobrenatural, es decir, cuánto hablan con fe, con esperanza, con caridad, cómo hablan de la iglesia, cómo hablan de la Santísima Trinidad, cómo hablan. Entonces es increíble porque cuando vas a los textos de los santos, descubres una fe íntegra. No te hablan solo de Jesucristo, sino te hablan de una experiencia de relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, te hablan de la iglesia como comunión, te hablan, o sea, es una catequesis, ves a Dios y dices, sin teología, Dios le ha transmitido una fe completa, íntegra. Y por ejemplo, aquí tengo en esta diapositiva una descripción que hace Santa Teresa de la oración. Ella dice que al inicio la oración es como sacar agua del pozo de una noria a fuerza de brazos, ¿no? Imagínense el agua en el fondo de la noria y yo con una cuerda estoy sacando el agua. El agua es esa experiencia de Dios, ¿no? O sea, requiere mucho esfuerzo de mi parte. Pero después pasas a otro nivel, es como sacar agua de esa noria, pero con un torno. Es como más fácil. Ya la oración no me es tan compleja. Y luego pasas a otro tipo de oración donde es como si el hortelano solo tuviera que dirigir el agua. El agua está ahí y ya no estoy con mis brazos esforzándome, sino es simplemente dirigir el agua que está a mi lado. Y la Beonitiva es como si estuviera lloviendo, o sea, vivo en una constante estarme empapando de la presencia de Dios. Entonces, cuando uno va descubriendo, o sea, la descripción de la oración de los santos, en este caso de Santa Teresa, sí me puedo ir ubicando donde me encuentro. Pero lo grave es que a lo mejor digo ser un apóstol porque soy sacerdote y mi vida espiritual todavía requiere de mucho esfuerzo de mi parte. O sea, no progresé en mi camino, ¿no? Santa Teresa insiste mucho que es la oración el medio para progresar. Incluso a cada una de las moradas que ella describe le acompaña un tipo de oración que aquí están apareciendo en la diapositiva. Entonces, al inicio, en la primera morada, ella habla que nuestra oración es una oración vocal, ¿no? Un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, oraciones ya hechas por la iglesia, por algún santo. Como todavía mi relación con Dios es pobre, necesito de una oración ya hecha para ponerme en oración. Pero es una oración muy real. De hecho, hay un libro de Santa Teresa, Camino de Perfección, que va describiendo el Padre Nuestro y cómo cuando vives en plenitud esa oración, o sea, cuando le das todo el sentido al Padre Nuestro, lo que significa el que Dios es Padre, y no solo mío, de una comunidad de creyentes. Y cuando le doy todo el sentido y me identifico con ese hijo que se está dirigiendo al Padre y con sus hermanos, pues en ese momento Dios me puede llevar a grandes alturas de santidad. Y así le pasaba a Santa Teresa, que rezando el Padre Nuestro tenía experiencias sobrenaturales muy, muy fuertes. Pero bueno, la primera morada habla de una oración vocal, después habla en la segunda morada de una oración mental, que sería la meditación,
una oración discursiva. A la tercera morada le acompaña una oración de recogimiento activo, ya menos trabajada discursivamente, ya mis sentidos se están integrando y estoy más recogido. Pero después habla de oraciones ya muy, pues donde Dios es el protagonista. Oración de quietud, oración de unión simple, oración de unión plena, oración de unión perfecta. Entonces a lo mejor puedo decirme un apóstol y la verdad es que todavía me cuesta la meditación. Todavía no sé bien meditar. Esto es grave porque no avanzo en mi madurez espiritual. Creo que he ido respondiendo a la pregunta que me hacía Padre Rafael. Sí, efectivamente, padre, creo que eso nos va ayudando. Y ahorita ya para pasar a la parte de las preguntas, porque son muchísimas y bueno, y todavía quedaría mucho más por decir, pero vamos a guardarnos materia para otros webinars. Aquí preguntan... Ay, qué pena, porque me faltaba hablar de San Ignacio de Loyola y cómo Imagínense. él habla de la indiferencia que hay que lograr para poder progresar. Y luego del tema de la integración entre la dimensión contemplativa y activa, que es una lucha constante que vivimos todos, ese lograr compaginar con naturalidad en nuestra vida la acción con mi vida de oración. Generalmente sufre mi vida de oración y estamos llamados a integrarlo, ¿no? Ese tema me fascina, qué De hecho, pena. aquí están preguntando, Aida nos pregunta si una persona principiante o en etapa purgativa puede tener un rol en la formación de apóstoles. ¿O es mejor trabajar primero en mi progreso espiritual para lanzarme luego a la labor de formar apóstoles o se hace a la par? Ay, qué pregunta. Pues es que lo ideal es ser un apóstol que es maduro en todas sus dimensiones. Como hablábamos del padre de familia, que está casado, que tiene hijos, pues lo ideal es que no sea un adolescente en alguna de sus facetas o un niño en alguna de sus facetas, porque tiene una responsabilidad muy grande. Ahora, yo creo que en general, a todos los apóstoles nos falta crecer mucho en la vida espiritual. Entonces, yo no pondría un tono de alarma, sino de invitación a trabajar en esa dimensión en el cual puedo ser pues un recién nacido, un adolescente, y que ya se esperaría que fuera pues un maduro en la vida espiritual. Claro que sí. A la par. A la par, ¿no? Siempre, a lo mejor al inicio de tu vida espiritual no tienes todos los hierros para llevar a cabo funciones fuertes en la iglesia, en tu parroquia, pero todos los primeros pasos del proceso evangelizador, como son el testimonio de santidad, servicio en caridad y anuncio del querigma, eso desde que uno está empezando su vida espiritual, pues está llamado a empezar a hacer ese tipo de apostolado, ¿no? Sí, ayuda a respetar el proceso ordinario. Ay, perdón, pensé que se había cortado. Ayuda ¿Estamos? Estamos perfectos, sí. Ayuda a respetar el proceso, pero yo diría que en el momento en que dejamos de patalear y nos dejamos llevar por Dios, Dios nos lleva rapidísimo al nivel de madurez que necesitamos. Una pregunta, aquí ponen, ¿quién está llamado a este itinerario espiritual? A veces como que los laicos que están casados y tienen que ver con hijos y trabajo y los amigos y el matrimonio y las cuentas y el dinero, como que esto lo ven muy lejano. ¿Esto también es para un laico? Sí, la santidad, todos estamos llamados a la santidad. El Papa Francisco escribió esta exhortación sobre la santidad. Todos estamos llamados a la santidad.
Y la santidad justo es esa unión con Dios, ese purificarnos y es ir integrándonos como persona, ese no solo poner mi inteligencia en Dios, sino mi corazón y todo mi ser en esa comunión. Entonces, todos estamos llamados a la santidad y aquí el punto es que nos perdemos de mucho. Es un regalo el llegar a esa experiencia de oración. O sea, Santa Teresa lo dice así, es otro metal, con un lenguaje muy español, ¿no? Esto es, cuando empiezas a experimentar lo sobrenatural, esto es de otra categoría, estamos hablando de otro nivel, de algo que cuando lo experimentas, no, ves lo ridículo que era a lo que estaba atado y lo quiero más, ¿no? Muy bien, y para última pregunta para terminar, para alguien que está comenzando su vida de oración, algún tip muy práctico para salir de aquí ya dispuestos a arrancar en este camino. Pues Santa Teresa de Jesús dice que la oración es tratar de amistad con quien sé que me ama, ¿no? Realmente la oración no es complicada, es tomar conciencia de que estoy con alguien que me ama, ¿no? Y que lo trato con la sencillez de tratar a un amigo. O Santa Teresa también dice, como un consejo para la oración, lo importante que es reconocer delante de quién estoy, qué es lo que le digo y quién soy yo, ¿no? Entonces, ese tomar conciencia de mi necesidad, de mi pequeñez, pues de que soy su hijo, su criatura, que tengo una responsabilidad y que pues quiero conocerlo más para transmitirlo. O sea, es tomar conciencia de quién es él, qué le digo y quién soy, pues es otro consejo de Santa Teresa que ilumina. Buenísimo, padre. Pues mira, ahorita por ahí siguen preguntando y nos preguntan que si de la lección divina, de libros que podemos recomendar. Vamos a hacer una cosa. Luego platicamos usted y yo algunos libros que quiera recomendar y los mandamos en el chat de Telegram. Tenemos ahí un chat de la red internacional de apóstoles y ahí que mandamos muchísimos recursos siempre y por ahí les podemos dar incluso los links, algunos recursos que usted nos pueda recomendar, si ha escrito usted algo, algún video, lo que sea, podemos ir por ahí, ¿no? Pero bueno, ya nos hemos pasado muchísimo. Ah, mira, ahí Leo está poniendo el link del chat de Telegram para que puedan estar y recibir todas las noticias. Pero bueno, Moni, si nos puedes ayudar a ir terminando. Sí, padre, de verdad muchas gracias. No sé si ha visto los comentarios, pero queremos más. Me incluyo porque ya tomé mis notas y tengo ahí mi tarea que me llevo para hacer. Pero bueno, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este webinar. Igual ahí pueden encontrar al padre Héctor en sus redes sociales. Padre, si nos dice cómo está para que la gente lo busque y también lo siga y usted siga dando formación. Estoy como H. Quintana LC. Buenísimo, buenísimo. Y por último, nada más recordarles dos cosas rápidamente a los que siguen por aquí conectados. A ver, un segundo. Primero, la fecha de nuestro próximo programa de entrenamiento. Acuérdense, comenzamos este lunes y les vamos a dar un 20% de descuento a todos los que están aquí escuchando este webinar y a todos sus amigos. Mándenles este código para que se inscriban. Empezamos este lunes y tenemos que entrenarnos, así como tenemos que entrenar la vida espiritual y si uno no avanza, retrocede 2 escalones, igual con la vida de apóstoles. Y un pequeño detalle que dijimos antes, el próximo webinar no es el 6 de junio, el 6 de junio hay elecciones aquí en México, el 9 de junio es nuestro webinar y vamos a hablar sobre la evangelización de una persona a la vez, ¿ok? Es el 9 de junio. Y para que se unan a nuestras redes sociales o a nuestra red de Telegram, ya mando Leo ahí el link, pero bueno, aquí pueden escanear también el código para que estén
atentos de todos los recursos que estamos mandando. Y muchísimas gracias a todos por conectarse. Padre Héctor, ¿nos ayuda con la oración final ya para terminar? Ay, su micrófono, padre. Claro que sí, con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, este encuentro en el que tú has estado presente, tocando nuestros corazones, invitándonos a crecer en nuestra relación contigo. Siempre experimentamos tu presencia, pero en estos momentos, cuando nos hablan de la santidad, de esa intimidad a la que estamos llamados, surge un deseo muy grande en nuestro corazón y queremos responderte. Hemos entendido que tú eres el protagonista y queremos ser como esos niños que se dejan llevar en tus brazos, sin patalear, sin llorar, confiando en ti, confiando en tu bondad, confiando en que nos llevas a buen puerto. Nos encomendamos a ti, María, este día de fiesta. Te pedimos también que como madre nos vayas formando apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.